Nunca pensé que una simple frase pronunciada por mi suegra pudiera convertirse en la grieta que abriría un abismo bajo mis pies. Hay que honrar a las mujeres de antes, dijo aquella tarde, con una calma tan estudiada que parecía ensayada. Yo sonreí por educación, sin imaginar que esas palabras tenían filo, que no eran un homenaje, sino una advertencia. Mi nombre es Aurora Montalvo, y estaba a solo 3 semanas de casarme con Elías, el hombre que me enseñó a ser vista en un mundo que siempre me había hecho pequeña. Todo estaba casi listo. La ceremonia, el jardín iluminado, mi vestido colgado en la habitación, como un sueño que por fin me pertenecía. Todo, menos la relación con mi suegra, doña Inés. Ella era una mujer de mirada antigua, de esas que parecen observar no solo lo que haces, sino lo que todavía no te atreves a hacer. Elegante, impecable, y con una autoridad silenciosa que hacía que todos se acomodaran cuando entraba a una sala. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era imposible no sentir que el aire cambiaba de textura. La tarde en que pronunció aquella frase, estábamos sentadas en su sala, decorada con retratos de mujeres enmarcadas en madera oscura, abuelas, bisabuelas, tías lejanas, todas con expresiones serias, casi severas, mujeres de antes, mujeres que, según ella, habían sostenido la familia, aun cuando nadie las veía. Cuando dijo que debíamos honrarlas, yo lo tomé como un comentario más, un gesto de nostalgia familiar. Pero la forma en la que sus dedos se apretaron alrededor de su taza, la forma en la que sus ojos se quedaron quietos, demasiado quietos, fijados en mí, fue lo que empezó a inquietarme. ¿Y cómo las honran ustedes?, pregunté con amabilidad. Su sonrisa tardó demasiado en aparecer. Como siempre se ha hecho, respondió, respetando las tradiciones, siguiendo el camino que ellas marcaron. No supe por qué, pero sentí un frío suave recorrerme la espalda. Llegué a casa con la sensación de haber estado en una conversación donde yo era la única que no entendió el subtexto. Elías, siempre tan atento, notó de inmediato mi inquietud. «Amor, ¿todo bien?», preguntó, mientras entraba a la cocina para abrazarme por detrás. Me apoyé en él, deseando que su seguridad fuera suficiente para borrar la sombra que me había acompañado desde la casa de su madre. «Creo que tu mamá no me quiere», confesé. «No sé, siento que cada cosa que dice tiene un mensaje escondido». Elías suspiró, como quien ya conoce de memoria un conflicto que nunca termina de resolverse. «Mi mamá es tradicional», dijo, buscando palabras que sonaran amables. «Le cuesta aceptar cambios, pero te juro que no tiene nada contra ti». Quise creerle. De verdad quise. Pero entonces recordé la forma en la que su madre me observaba cuando creía que yo no la notaba. Esa mirada evaluadora, calculadora, como si estuviera midiendo mi capacidad de cumplir un papel que yo aún no conocía. Esa semana comenzaron a pasar cosas pequeñas, tan pequeñas que podían confundirse con coincidencias. Mi vestido de novia, por ejemplo, no estaba colgado exactamente donde lo había dejado. Una mínima diferencia, quizás solo un par de centímetros, pero yo lo había puesto ahí con mis propias manos y sabía que algo había cambiado. Luego, una tarde que regresé más temprano del trabajo, escuché la puerta de la entrada cerrándose despacio. Cuando salí al pasillo, no había nadie. Pero el aroma a jazmín, el perfume de mi suegra flotaba todavía en el aire, como un visitante que se negaba a desaparecer. Intenté hablar con Elías de nuevo, pero él estaba tan concentrado en la boda, en las listas, en la presión familiar, que no quería agregarle más estrés. «Es solo tu imaginación», insistió. Y quizá lo habría creído, si no fuera por lo que ocurrió el domingo siguiente. Fui a la casa de su madre para dejar unos documentos. Doña Inés me recibió en la puerta, con una sonrisa tan dulce que me resultó incómoda. «Pasa, Aurora. Quiero mostrarte algo».
No sé por qué mis pies obedecieron antes que mi mente. Me llevó a una habitación que yo no había visto nunca. Una habitación que no parecía usada, pero sí cuidada con obsesiva devoción. Allí, en un maniquí antiguo, había un vestido de novia, más bien lo que quedaba de él. Era blanco, amarillento, casi dorado por el tiempo. El encaje era viejo, frágil, pero sorprendentemente intacto. Las mangas anchas, la falda pesada, parecía salido de otra época. Este vestido, dijo ella, acariciando la tela con los dedos, lo usó la primera esposa del primer Montalvo que llegó a estas tierras. Lo han usado mujeres de esta familia desde hace generaciones. La forma en que lo decía no era una explicación, era una sentencia. Es hermoso, pero no entiendo, balbuceé, sintiendo algo helado cerrarse en mi estómago. Doña Inés me miró entonces con esa serenidad que siempre escondía un filo. Aurora dijo: «Tú serás la próxima mujer en llevarlo». Mi corazón tropezó dentro de mi pecho, pero yo ya tengo mi vestido. Lo elegí hace meses. Es mi boda. Ella sonrió de una manera que no debería existir en una situación así. Las mujeres de antes merecen ser honradas. Ellas nos dieron nuestro lugar. No podemos romper la tradición ahora, justo cuando más importa. Quise decir algo, quise protestar, pero sus ojos no se movían, no parpadeaban. Era como si estuviera esperando que yo hiciera exactamente lo que ella ya había decidido que haría. Ese día, por primera vez, entendí que cuando ella hablaba de honrar a las mujeres de antes, no se refería a memoria, respeto o historia. Se refería a obediencia, a permanencia, a un papel que, según ella, yo debía ocupar sin rechistar. Y mientras miraba ese vestido antiguo, amarillento, suspendido como un fantasma sobre el maniquí, comprendí que la tradición que quería imponerme no era un homenaje, era un control, y ella esperaba que yo lo aceptara. Esa noche no pude dormir. El vestido antiguo seguía clavado en mi mente como una presencia que no se iba, como si siguiera ahí, parado en la esquina de mi habitación, observándome. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tela amarillenta temblando con una corriente que no existía. Sentía el peso de las palabras de doña Inés, su voz suave y casi maternal, cargada de un significado que no tuve que escuchar 2 veces para entender. No era una petición, era una obligación disfrazada de tradición. Aún así, intenté convencerme de que estaba exagerando, de que quizá todas las familias tenían sus manías, sus costumbres, sus historias heredadas. Pero a las 3 de la mañana, cuando ya no podía seguir mintiéndome, me levanté y entré a la habitación donde guardaba mi vestido. Necesitaba verlo, asegurarme de que seguía ahí, intacto, que todavía era mío. Encendí la luz y se me cortó el aire. El vestido estaba distinto. No arruinado, no roto, no manchado, pero había sido movido otra vez. Y no solo eso, la cinta que lo ataba al gancho estaba nueva, diferente, como si alguien la hubiera cambiado. Algo tan minúsculo, tan aparentemente irrelevante, se sintió como un golpe directo al pecho. Alguien había tocado mi vestido, y ya no tenía dudas de quién. Al día siguiente, con las manos heladas de nervios, le conté todo a Elías. No quería pelear, solo necesitaba que escuchara, que entendiera. Mi amor, empecé con cuidado. Tu mamá tiene una idea sobre la boda, sobre el vestido. Elías guardó silencio unos segundos, como si ya supiera por dónde iba la conversación. ¿Intentó convencerte de usar el vestido antiguo?, preguntó, con un tono demasiado neutral. Mi corazón se hundió. Él lo sabía. Él ya lo sabía. ¿Eso significa que ya lo había mencionado antes?, pregunté, sintiendo una mezcla amarga de sorpresa y decepción. Elías suspiró y se frotó el puente de la nariz.
No quería preocuparte. Mi mamá siempre habla de ese vestido cuando alguien se casa. Lo hizo con mis primas, con mi tía, pero ninguna lo usó al final. Solo hay que ignorarla un poco. Ella vive en su mundo. No la ignores tú, ignórala yo, pensé, con un nudo creciente en la garganta. Elías entró a nuestra casa, dije despacio, cada palabra pesada como plomo. Tocó mi vestido, lo movió, lo manipuló. Él frunció el ceño, pero no parecía tan alarmado como esperaba. ¿Estás segura? Lo vi con mis propios ojos, respondí, mordiendo el temblor de mi voz. Elías me abrazó, intentando tranquilizarme, pero algo en su gesto no encajaba. No era incredulidad, era resignación, como si estuviera acostumbrado a que su madre cruzara límites y a que todos lo permitieran. Hablaré con ella, prometió. Le diré que respete nuestros espacios. Quise creerle, pero la forma en que bajó la mirada me dijo que no sería tan simple. A los 2 días, ocurrió lo que me confirmó que mi suegra no estaba improvisando nada. Tenía un plan, uno antiguo, profundo y cuidadosamente preparado. Estaba en mi apartamento revisando los arreglos florales cuando escuché un golpe suave en la puerta. Al abrir, no vi a nadie, solo una caja blanca, adornada con un lazo color hueso. Ninguna nota visible, ninguna firma, pero supe inmediatamente de dónde venía. Dentro había una tela doblada, tan delicada que casi se deshacía entre mis manos. Era un velo antiguo, del mismo tono amarillento que el vestido de la habitación secreta. Junto al velo, una tarjeta, para que la tradición vaya entrando en tu corazón. Y no firmó Inés. No lo necesitaba. El mensaje era claro, casi territorial. La piel se me erizó. Guardé el velo en la caja y la dejé sobre la mesa sin atreverme a mirarlo más. Me sentía atrapada entre 2 mundos. El racional, que intentaba decirme que solo era una mujer aferrada a sus costumbres, y el instintivo, que gritaba que había algo más profundo, algo que no podía ver. Cuando Elías llegó esa noche, le mostré la caja. Lo observé mientras la abría. Su gesto se volvió tenso, incómodo, casi culpable. Esto ya es demasiado, dije, cruzando los brazos. No es un simple comentario, no es nostalgia. Está empujando, Elías. Está tomando decisiones por mí. Él cerró la caja con firmeza. Ok, tienes razón. Mañana hablaré con ella seriamente. Te lo prometo. Pero antes de que pudiera cumplir esa promesa, su madre se adelantó. La mañana siguiente, mientras estaba en casa preparando las invitaciones, escuché el timbre. Abrí la puerta sin pensar. Y allí estaba ella, doña Inés, perfecta, serena, como si fuera a una sesión de fotos. «Hola», Aurora dijo, con una voz que pretendía suavidad. «¿Puedo pasar?» No tenía cómo negarme. Su presencia era como un aire que te rodea sin que puedas detenerlo. Caminó hacia la mesa donde estaba la caja del velo, la miró como si admirara una pieza de museo, y luego volvió su atención hacia mí. «Sé que recibiste mi obsequio», dijo. «Es un símbolo de bienvenida». Me tragué las palabras que me ardían en la boca. «Doña Inés, aprecio el gesto, pero yo ya tengo mi vestido. ¿Y mi velo?» Ella inclinó la cabeza, despacio, como quien observa un objeto que aún no entiende. «Lo sé, pero tú no entiendes. Todavía. Las mujeres de esta familia no solo se casan, se convierten en custodias de algo más grande. No puedes casarte con un Montalvo sin convertirte en una de nosotras». Un escalofrío me recorrió los brazos. «No deseo cambiar mis tradiciones», respondí con firmeza. Su sonrisa se volvió fría, aunque jamás perdió la suavidad. «Las tradiciones no se cambian, Aurora, se aceptan. Y tú aún no has aceptado nada». Dio un paso hacia mí, y supe, por primera vez, con absoluta certeza, que no estaba tratando de convencerme. Estaba advirtiéndome. «La boda es en 2 semanas», dijo en voz baja. «Y créeme, mi niña, ese vestido antiguo encontrará la forma de llegar a ti». No supe si era una amenaza,
un presagio o simplemente la verdad. Pero mientras ella se marchaba con la misma calma con la que había llegado, sentí que algo en la casa se volvía más pequeño, más estrecho, más vigilado, porque si su objetivo era imponerse, aún no había mostrado todas sus cartas. Durante los días siguientes, la casa comenzó a sentirse diferente. No sé si era mi mente intentando advertirme o si realmente algo había cambiado en la atmósfera, pero cada habitación parecía guardar un eco, un murmullo tenue, como si las paredes hubieran escuchado más de lo que yo había dicho en voz alta. El silencio ya no era neutral, era expectante. Decidí que no permitiría que la presión de mi suegra dictara mis pasos. Fui a recoger mi vestido a la boutique para probarlo una vez más antes del ajuste final. La costurera, una mujer amable y risueña llamada Leticia, me recibió con el mismo entusiasmo de siempre. «Aurora, cariño, ya casi es tu día», dijo mientras me guiaba a la sala de pruebas. Pero su sonrisa se congeló cuando abrió la funda del vestido. «¿Esto? ¿Estaba así cuando lo trajiste?», preguntó, con el ceño fruncido. Me acerqué, sin entender, hasta que lo vi. La tela del hombro derecho tenía una marca. No era un rasgón ni una mancha. Era como un arañazo, un desliz delicado, apenas perceptible, pero imposible de pasar por alto una vez que lo veías. Como si alguien hubiera pasado una uña afilada por encima, con una intención muy precisa. No destruirlo, sino marcarlo. Mi garganta se cerró. Sentí el mismo frío que había sentido frente al vestido antiguo en casa de Inés. No estaba así, susurré, apoyándome en la mesa para no perder el equilibrio. Leticia me observó con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Esto no es un accidente. Alguien lo hizo a propósito». No dije el nombre en voz alta. No hizo falta. Esa tarde, después de recomponerme, llamé a Elías. No iba a permitir que siguiera ignorando lo obvio. «Tengo pruebas», dije en cuanto atendió. «Mi vestido tiene un corte hecho a mano». Alguien lo tocó, Elías. Alguien que sabía exactamente dónde no dejar huellas visibles. Él guardó silencio. Uno largo, pesado. Lo escuché respirar profundamente. «Aurora, por favor, no saltes a conclusiones». «No estoy saltando a conclusiones», exclamé, sintiendo cómo la frustración me apretaba el pecho. «Esto no fue casualidad. Tú sabes quién entró a la casa. Sabes quién tenía acceso. Sabes quién insiste en que use un vestido que no es el mío». Elías caminó por unos segundos. Escuché el eco de sus pasos. «Te creo que el vestido esté dañado, pero esto no puede convertirse en una guerra», dijo finalmente, con un cansancio que me sorprendió. «Mi mamá puede ser intensa, sí, tradicional, sí, pero no está loca». «¿Estás seguro?», pregunté, sin levantar la voz, pero con una sinceridad que él no esperaba. Hubo un silencio tan absoluto que pude escucharlo morderse la mandíbula. «Aurora, deja que yo hable con ella», respondió. «No hagas nada por tu cuenta. No la enfrentes». Algo en su tono me hizo detenerme. No era protección hacia mí, era miedo. No miedo a mi reacción, miedo a la de ella. Decidí hacer justo lo contrario de su petición. Esa noche tomé mi bolso, respiré hondo y fui a la casa de mi suegra. No iba a ser grosera, no iba a pelear, solo necesitaba entender, necesitaba escuchar de su propia boca qué era lo que realmente esperaba de mí. Tocaba la puerta con las manos temblorosas. Me abrió una empleada, que me condujo directamente a la sala sin preguntar nada, como si mi presencia ya hubiera sido anticipada. Doña Inés estaba sentada en su sillón, con una serenidad tan impecable que me dio rabia. Su cabello recogido, sus manos cruzadas en su regazo, como si fuera la guardiana de un santuario. Aurora dijo, sin sorpresa, «Te esperaba». Sentí que el aire se volvía más denso. «Necesitamos hablar», dije, obligándome a sonar firme.
Ella asintió como si estuviera dándome permiso para algo que ya había decidido. «Sé por qué estás aquí», respondió. «Es por tu vestido». Mi corazón latió más fuerte. «¿Cómo? ¿Quién se lo había dicho? ¿O simplemente lo sabía? ¿Por qué lo hizo?», pregunté sin rodeos. «¿Por qué está interfiriendo en mi boda? ¿Por qué insiste en que use un vestido que no quiero y destruye el mío?». Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, peligrosa. «Yo no destruyo nada, Aurora. Yo salvo. Yo continúo. Yo sostengo. Eso es lo que hacemos las mujeres de antes. Y tú estás destinada a unirte a nosotras». Un escalofrío recorrió mis brazos. «No entiendo a qué se refiere». Ella se levantó lentamente, como si cada movimiento formara parte de un ritual. Caminó hacia una vitrina antigua y sacó una caja de madera tallada. La colocó sobre la mesa, la abrió y dentro había fotografías, no modernas, fotografías antiguas, amarillentas, de mujeres jóvenes en vestidos de boda. Pero todas tenían algo en común. Ninguna sonreía, ninguna parecía feliz, y todas llevaban el mismo vestido, el vestido de la habitación secreta. «Ellas aceptaron su papel», dijo Inés, casi con orgullo. «Lo honraron, y sus matrimonios prosperaron, porque entendieron que una familia no se construye desde la rebeldía, sino desde la continuidad». Tomó una foto y me la extendió. La mujer de la imagen tenía la misma expresión que yo había visto en el maniquí: resignación, casi advertencia. «Yo llevo ese vestido», continuó Inés. «Y mi madre, y las madres antes de ella. Y ahora tú». Apreté la foto entre mis dedos. «¿Por qué yo?», pregunté, con un hilo de voz. El brillo en sus ojos fue la respuesta que más temía. «Porque eres la primera en generaciones que puede devolverle el equilibrio a esta familia. No lo entiendes aún, pero lo harás». Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. «No, voy a usar ese vestido», dije. Por primera vez, mi voz no tembló. «Y no voy a dejar que controle mi vida o mi boda». Ella me observó como quien mira un objeto defectuoso. Las mujeres que se resistieron, dijo con calma, lo perdieron todo. Mi respiración se hizo más rápida. «¿Está amenazándome?». «No», mi niña respondió, acercándose una vez más. «Estoy diciéndote la verdad». Su sonrisa final fue lo peor. No era maldad, era certeza. «Ese vestido te alcanzará, te lo prometo». Salí de la casa sin despedirme, con el corazón golpeando contra mis costillas. Y esa noche, por primera vez, soñé con el vestido. No estaba en mi closet, no estaba en la boutique, estaba en mi dormitorio, puesto en mí, y no podía quitármelo. Desperté sobresaltada, empapada en sudor, con la sensación helada del encaje antiguo aún aferrado a mis brazos. El sueño había sido tan vívido que por un instante pensé que realmente llevaba puesto el vestido. Me levanté de un salto y encendí la luz, mirando frenéticamente alrededor de mi dormitorio, como si esperara encontrar al maniquí de la habitación secreta, observándome desde la esquina. Pero no había nada, solo mi habitación, solo mi respiración desordenada, solo el eco de una pesadilla que no se parecía en nada a un simple producto de mi mente. Algo la había provocado. Algo la había alimentado. Ese vestido no era solo una prenda antigua, se sentía vivo, como si cargara una historia que nadie había contado realmente, y ahora parecía haberme elegido a mí. Después de un rato intentando calmarme, fui a la cocina y preparé un té, pero mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo sin sentir el dolor hasta que ya era demasiado tarde. El susto del sueño aún me recorría la piel. Me repetí que era solo estrés, que tenía demasiadas cosas encima, que mi suegra estaba afectando más de lo que admitía. Pero una parte de mí sabía que era más que eso. Había algo profundamente equivocado en todo esto. A la mañana siguiente, Elías me encontró sentada en el sofá,
aún en pijama, con una mirada que probablemente decía más que cualquier palabra. «Aurora», dijo con cautela. «¿Pasó algo?» Lo miré, sin saber por dónde empezar. «Tu madre no quiere que yo sea tu esposa», respondí con sinceridad. «Quiere que sea una versión de algo que nunca he sido. Quiere moldearme. Quiere que me convierta en una sombra de esas mujeres de las fotos. Quiere que use ese vestido como si fuera una marca de propiedad». Elías se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Mi mamá no puede obligarte a nada. ¿Estás seguro?», pregunté, clavando mis ojos en los suyos. Su expresión vaciló. Ese segundo de duda bastó para que el aire se quebrara a nuestro alrededor. «Aurora, ella solo quiere mantener viva una tradición familiar. No es personal». «Por supuesto que es personal», exclamé, sintiendo un nudo feroz en la garganta. «¿Sabes que una vez me dijo que una mujer que no honra el linaje no merece ser llamada esposa? ¿Que ese vestido encadena lo que debe ser encadenado? ¿Tú entiendes lo que eso significa?» Él palideció un poco. «¿Eso? Eso no suena como algo que debería haber dicho. Elías, tu madre no está hablando de tradición. Está hablando de control, de dominio, de someter, y no va a detenerse». Él me abrazó, como intentando contener algo que ya estaba demasiado crecido para caber entre sus brazos. «Voy a hablar con ella», hoy prometió. «Te lo juro, esto tiene que parar». Pero no sabía entonces que mientras él hacía esa promesa, la rueda ya estaba girando. Esa misma tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Solo una foto, una mesa de madera antigua. Encima, el vestido amarillento, extendido como si alguien lo hubiera colocado con extrema delicadeza. Y debajo, un texto. «Está más cerca de lo que crees». Solté el teléfono con un grito ahogado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Me acerqué a la ventana como si temiera ver el vestido colgado del árbol frente a mi edificio. Pero no había nada, solo el silencio, solo la sensación de que alguien estaba allí, observándome. Llamé a Elías de inmediato. No respondió. Volví a llamar. Nada. Me sentí sola en una guerra que yo no había declarado. Decidí no esperar a nadie. Quería pruebas de que no estaba perdiendo la cabeza. Fui a la habitación donde guardaba mi vestido y abrí la puerta lentamente, con una mezcla de esperanza y terror. Al principio, todo parecía normal. La funda seguía colgada donde debería estar. Me acerqué, toqué la tela, abrí el cierre y mi corazón se detuvo. Mi vestido no estaba. La funda estaba vacía. Di un paso atrás, sintiendo cómo la sangre se me escapaba del rostro. Miré alrededor franticalí. Revisé el armario, las cajas, incluso los cajones. Un intento desesperado, absurdo, pero sabía que no lo encontraría. Alguien había entrado. Alguien había tomado mi vestido, y solo había una persona en este mundo que sabía exactamente cómo atravesar mi vida sin dejar rastro. Mi suegra. Corrí al salón y marqué su número. No contestó. Volví a marcar. Nada. La desesperación me empujó a actuar sin pensar. Tomé mis llaves y salí de casa casi sin sentir el suelo bajo mis pies. Conduje directo a su casa. Estacioné el coche sin siquiera apagarlo y toqué la puerta con la mano temblorosa. Una empleada abrió lentamente. ¿Está la señora Inés?, pregunté, intentando controlar mi voz. Salió hace una hora, respondió la mujer. Dijo que tenía un encargo importante que atender. Una punzada en el pecho me hizo perder el aliento. ¿Sabe a dónde fue? La mujer negó con la cabeza. Solo dijo que hoy era un día especial. Sentí que las piernas me fallaban. Necesité apoyarme en el marco de la puerta para no caer. ¿Puedo entrar?, pregunté, aunque no sabía con exactitud qué estaba buscando. La empleada dudó, pero finalmente abrió más la puerta. Entré a la sala. Todo estaba impecable, silencioso,
frío. Avancé por el pasillo y sentí el impulso de dirigirme a la habitación donde vi por primera vez el vestido. Cuando abrí la puerta, un escalofrío recorrió mi columna. El maniquí estaba allí, de pie, en su lugar, pero ya no llevaba el vestido antiguo. Estaba desnudo, como si estuviera esperando por algo nuevo, por algo fresco, por un vestido recién robado, por mi vestido. No susurré, retrocediendo, y entonces algo llamó mi atención. Un pequeño papel blanco, clavado en el pecho del maniquí con un alfiler antiguo, con mi nombre. Temblando, me acerqué y lo tomé. La letra fina y elegante decía: «Ya eres parte de nosotras». Solté el papel como si quemara. Todo se alineó entonces. El sueño, el velo, la amenaza, el vestido desaparecido. Mi suegra no solo quería que usara su vestido antiguo, quería que dejara de tener el mío, quería borrar mi elección, quería borrar mi identidad, quería moldearme desde cero. Y mientras el papel caía al suelo, supe que lo peor aún no había ocurrido, porque el vestido antiguo no había desaparecido, solo estaba esperando su turno. Salí de la habitación con el maniquí como si huyera de un animal vivo. El aire de la casa parecía más denso, más frío, como si estuviera atrapado en una burbuja donde el tiempo se movía diferente. Cerré la puerta de un golpe, sin atreverme a mirar atrás, y me quedé en el pasillo apoyándome en la pared, tratando de recuperar el aliento. Tenía que encontrar mi vestido, tenía que detener esto, tenía que hacer entender a todo el mundo que lo que pasaba ya no era un simple capricho familiar. Pero mientras más lo pensaba, más claro se volvía que nadie, ni siquiera Elías, entendería el peso real de lo que estaba ocurriendo. Decidí revisar cada rincón de la casa. No me importaba si parecía desesperada, lo estaba. Entré a la biblioteca, al comedor, al pequeño salón donde su madre tomaba té cada tarde. Nada. Revisé armarios, cajones, incluso debajo de las camas de las habitaciones de huéspedes, movida por un instinto irracional que me empujaba a buscar en cada sombra. En una de las habitaciones encontré un baúl antiguo, tallado, pesado, con un candado oxidado. Intenté abrirlo, y como era de esperar, no cedió. Me quedé mirándolo un momento, sabiendo con esa certeza que parece venir de lugares que no conocemos que algo importante estaba allí dentro, pero no podía abrirlo. Y además, no era mi objetivo principal. Faltaba revisar el sótano, el lugar donde ella guardaba todo lo que no quería que el mundo viera. La puerta estaba cerrada con llave, pero recordé que la empleada siempre dejaba el llavero de repuesto en un cajón del vestíbulo. Busqué con manos torpes hasta encontrarlo. Bajé por las escaleras de madera, cada peldaño crujiendo como si protestara con mi peso. El olor del sótano era distinto al resto de la casa. Húmedo, antiguo, casi terroso. La luz amarilla de una bombilla solitaria oscilaba con un parpadeo inquietante. Bajé los últimos escalones y sentí un frío punzante recorrer mis brazos. Lo vi de inmediato. Una figura en el centro del sótano. Un maniquí diferente. No desnudo, no vacío, cubierto con una sábana blanca. Di un paso, otro, cada uno pesando más que el anterior. Y entonces, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, tiré de la sábana. Se me escapó el aire. No era el vestido antiguo, no era el vestido amarillento de la tradición. Era mi vestido, doblado sobre el maniquí, colocado con precisión, con mis costuras, mi tul, mi diseño. Pero había algo más. La tela tenía una marca, una nueva, un corte pequeño, casi simbólico, en el costado del corsé, como si alguien hubiera querido dejar una firma, un recordatorio. Ya no te pertenece. Me cubrí la boca con las manos para ahogar un sollozo. Sentí una mezcla de alivio por haberlo encontrado y de desesperación al verlo así, vulnerado,
profanado, convertido en un trofeo más del dominio de mi suegra. Sabía que Elias no iba a soportar esta verdad. Él vivía aferrado a la idea de que su madre era meticulosa, fuerte, estricta, pero no peligrosa. Y admitir lo contrario significaría desenterrar todo lo que nunca quiso ver. Debía sacarlo de ese sótano sin que nadie más lo supiera. Debía llevarlo a un lugar seguro. Debía protegerlo, protegerme. Es casi irónico cómo la voluntad de una sola persona puede moverlo todo. Tomé el vestido entre mis brazos. La tela estaba fría, como si hubiera estado allí durante días y no solo unas horas. Subí las escaleras lentamente, cuidando cada peldaño para no tropezar, como si el vestido fuera una criatura dormida que no debía despertar. Cuando llegué a la sala, la puerta principal se abrió, y ahí estaba ella, doña Inés, de pie, inmóvil, como si supiera exactamente qué estaba haciendo y justo cuándo aparecer. Sus ojos bajaron a mis brazos, luego subieron a mi rostro. Su expresión no era de sorpresa, no era de rabia, era satisfacción, como si todo estuviera ocurriendo según su plan. Aurora dijo con una calma aterradora: «Ese vestido no debería estar en tus manos». Apreté la tela con más fuerza. «Es mío», respondí con un hilo de voz. «No tiene derecho a tocarlo, no tiene derecho a decidir por mí». Ella dio un paso hacia adelante. «Ese vestido te ata a un futuro que no te corresponde. Estás destinada a algo diferente, algo más grande. Las mujeres de antes lo entendieron. Tú también lo harás». Retrocedí un paso. «No quiero ser como ellas. Yo no soy parte de ninguna tradición». La sonrisa que ella dibujó en sus labios fue tan lenta, tan suave, que heló el aire entre nosotras. «Eso crees ahora, pero el vestido ya te eligió». Mi estómago se encogió. «Usted lo robó». «No robé nada. Lo rescaté», corrigió. «Te estaba desviando. Y yo camino siempre recto». Mis manos comenzaron a sudar. Mi respiración se volvió tensa. «Voy a casarme con Elías como yo quiera, con el vestido que yo elegí». Ella inclinó la cabeza, como si escuchara algo que no había dicho. «¿Estás segura?», preguntó. «¿Realmente crees que puedes casarte con un Montalvo sin convertirte en una de nosotras?» Hubo un silencio que no era vacío, era una advertencia. «Mi niña», susurró ella, acercándose un paso más. «Nadie se casa con esta familia sin pagar un precio, nadie». Me aferré al vestido como si pudiera protegerme. «No voy a usar el suyo», repetí, esta vez con la voz firme. El brillo en sus ojos cambió, se oscureció, se volvió antiguo. «No te preocupes», dijo finalmente. «Pronto no habrá necesidad de elegir». Y entonces sonrió. Una sonrisa que entendí demasiado tarde. Ese instante, ese segundo exacto, escuché la cerradura detrás de mí girar. Alguien más había cerrado la puerta. Estábamos encerradas. Mi corazón golpeó como un tambor de guerra. Ella no había terminado. Ella recién estaba empezando. El sonido del cerrojo girando detrás de mí fue tan claro, tan definido, que por un momento pensé que lo había imaginado. Pero no. Ese clic resonó en la casa entera como un martillazo en mi pecho. Tragué saliva. Giré apenas la cabeza para confirmar lo que temía, pero no pude ver quién había cerrado. No escuché pasos alejándose, no escuché la puerta abrirse después. Fue como si la casa misma lo hubiera hecho. Doña Inés no se inmutó, ni un pestañeo, como si hubiese estado esperando exactamente esa señal. «Siéntate», Aurora dijo, con una suavidad que me estremeció más que si hubiera gritado. «Estás temblando». No me moví. Apreté mi vestido contra mi cuerpo, como si fuera un escudo. «No voy a sentarme», respondí con un hilo de voz. «Quiero irme, ahora». Ella dio 2 pasos hacia mí, lentos, medidos, como quien se acerca a un animal asustado. «Irte no resolverá nada», susurró. «No puedes huir de lo que eres». «Ya no». «¿Qué cree que soy?», pregunté.
con la desesperación elevándose por encima del miedo. Ella ladeó la cabeza. Me observó como si yo fuera un cuadro mal colgado. La siguiente guardiana respondió: la mujer que heredará lo que todas las demás protegieron, la continuidad, el peso, el legado. ¿De verdad creíste que un vestido era solo un vestido? Mis dedos se aflojaron un instante. No sabía si era por el temor o por la incredulidad. Yo no quiero nada de eso, murmuré. Solo quiero casarme con Elías. Solo eso. La mirada de mi suegra cambió. Se volvió compasiva. Pero no era compasión verdadera. Era la compasión que alguien siente por un niño confundido. Casarte con Elías te convierte en esto, dijo con una certeza que me atravesó. Él es un Montalvo. Tú serás una Montalvo. Y las Montalvo no se escogen a sí mismas. Se deben a algo mayor. Me acerqué más a la puerta. Intenté mover el picaporte con disimulo, pero estaba firme. No cedía. No se movía ni un milímetro. Doña Inés suspiró. No deberías intentar abrirla, comentó con absoluta tranquilidad. Ninguna puerta de esta casa abre mientras yo no lo permita. Mi piel se erizó por completo. ¿Qué significaba eso? ¿Era literal? ¿Era manipulación? ¿Era otra cosa? No tenía tiempo para averiguarlo. Déjeme salir, dije con fuerza. No voy a hablar más con usted si va a seguir con esto. No voy a escuchar amenazas disfrazadas de tradiciones. Ella caminó hacia una mesa de madera cercana y tomó una caja pequeña, delicadamente tallada. No son amenazas, respondió. Son advertencias. Tú crees que tienes una elección, pero las mujeres de esta familia jamás la tuvieron realmente. Tú no eres la excepción. Abrió la caja. Dentro había algo que no esperaba. Un pedazo de tela, el mismo encaje amarillento del vestido antiguo, pero estaba roto, cortado como si se hubiera desgarrado en una lucha. Esto, dijo ella, levantándolo con 2 dedos, perteneció a la última mujer que intentó desafiar la tradición. Quiso casarse con un vestido propio. Quiso vivir según sus propias reglas. ¿Sabes qué pasó? Mi respiración se detuvo. Se fue, susurré, imaginando un escape desesperado. Doña Inés negó suavemente. No la dejaron. Mis piernas comenzaron a temblar. Tuvo un matrimonio infeliz, continuó ella, como si estuviera dando un sermón. Siempre a las sombras, siempre olvidada. Las mujeres que no aceptan su lugar quedan vacías. Y no quiero eso para ti, Aurora. Yo quiero que seas completa. Quise gritar, quise correr, quise romper esa caja, esa tela, esa idea maldita de destino. Pero en lugar de eso, mi voz salió baja, quebrada. Ese vestido, ¿qué representa para usted? La sonrisa de ella fue distinta. No de orgullo, no de superioridad, de fe. Representa quién eres antes de saberlo, dijo. Representa lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Representa un lazo con algo que no puedes ver, pero que siempre te va a guiar. Se acercó tanto que pude sentir el aroma tenue de su perfume. Es más que una prenda, susurró. Es un pacto, uno que todas firmamos antes de aceptarlo. Yo no he firmado nada, dije, retrocediendo. Ella levantó la mano y rozó ligeramente la tela de mi vestido, el mío, el real, el que había estado tratando de proteger, el que ella había marcado. Claro que sí, respondió con suavidad. El día que te enamoraste de mi hijo. El golpe emocional fue tan fuerte que me quedé sin palabras. No voy a usar su vestido, dije finalmente, con voz firme. No voy a convertirme en usted. No voy a repetir su historia. No voy a encadenarme a un legado que no pedí. Ella me miró, y por primera vez vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Las historias no se eligen, Aurora dijo con voz quebrada, casi dolorosa. Las historias te escogen a ti. Hubo un golpe fuerte en la puerta, uno que hizo que ambas levantáramos la cabeza. ¡Aurora! ¡Aurora, abre! ¡Soy yo! Era Elías. Su voz, desesperada.
Doña Inés cerró los ojos, molesta. Siempre tan inoportuno. Aurora, por favor, ¿estás ahí? Retrocedí, sin quitarle la vista de encima. Ella me miró por última vez. No importa cuánto grite, dijo. Este momento ya está hecho. Y entonces, como si la casa obedeciera una orden silenciosa, el cerrojo se abrió. La puerta se desbloqueó sola. Elías irrumpió, jadeando, con los ojos llenos de angustia. «Aurora, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Me lancé a sus brazos. Sentí su corazón acelerado, su respiración entrecortada. Él me sostuvo con fuerza, como si temiera que desapareciera. Me robó el vestido, dije, ahogada por el llanto que había estado conteniendo. Me encerró. Me dijo que tengo que ser como ellas. Elías, tu madre no está bien. Elías miró a su madre, horrorizado. «Mamá, ¿qué hiciste?» Doña Inés no respondió. Simplemente sostuvo mi mirada, sin miedo, sin arrepentimiento, solo con una calma peligrosa. Lo que era necesario, dijo. Elías me apretó más fuerte. Aurora susurró, «¡Nos vamos! ¡Ahora mismo!» Y mientras él me conducía hacia la salida, con el vestido apretado en mis brazos, sentí la mirada de ella quemándome la espalda. No era una mirada de derrota, ni de sorpresa. Era una mirada que decía, «Esto aún no ha terminado». Y yo sabía, en cada fibra de mi ser, que tenía razón. Salimos de la casa de doña Inés tan rápido que ni sentí cómo mis pies tocaban el suelo. Elías me sostuvo por la cintura mientras bajábamos las escaleras del porche, y yo llevaba mi vestido abrazado contra el pecho, como si fuera un niño que necesitaba proteger. El aire afuera se sentía distinto, como si hubiera estado retenido dentro de la casa, y de pronto, al cruzar la puerta, me hubiera permitido volver a respirar. Pero la sensación no era alivio, era huida. «Sube al coche», dijo Elías, abriendo la puerta del pasajero. «No voy a dejar que te vuelva a hablar así, ni que vuelva a tocarte, ni que vuelva a acercarse a ti si no quieres». Lo miré y supe que estaba tan asustado como yo. No era solo lo que había encontrado, era lo que había visto en los ojos de su madre, algo que yo misma no lograba comprender, pero que él, de alguna forma, había empezado a reconocer. Cuando ambos estuvimos dentro del coche, Elías arrancó y condujo sin hablar durante varios minutos. El silencio era tan pesado que casi dolía. Yo no sabía si debía llorar, gritar o simplemente dejar que las imágenes se repitieran una y otra vez en mi mente. El maniquí desnudo, el encaje desgarrado, el mensaje clavado con alfiler, las palabras susurradas como una profecía. «Ya eres parte de nosotras». Tragué saliva. Me obligué a hablar. «Elías, tu mamá necesita ayuda», dije, con la voz ronca. «Esto ya no es normal, no es tradición, es una obsesión, algo que la está consumiendo, algo que no entiendo». Él apretó el volante con fuerza, tanto que los nudillos se le pusieron blancos. «Lo sé», respondió después de un momento. «No lo había visto así hasta hoy, pero algo está mal, muy mal. Ella cree que tengo que reemplazarla o continuar algo que no me corresponde». Continué, aferrando el vestido. «Está convencida de que debo usar ese vestido antiguo porque es un pacto, una obligación familiar». Elías negó con la cabeza, frustrado, casi furioso. «Ese vestido tiene siglos. Ni siquiera sabemos quién lo hizo, ni por qué mi familia lo cuida como si fuera...». Se detuvo, buscando la palabra correcta, como si fuera sagrado. Sagrado. Sí, esa era exactamente la sensación. «¿Hay algo más que no me hayas contado?», pregunté. «¿Algo que tu mamá haya dicho o hecho antes con otras mujeres de tu familia?» Elías respiró hondo, como si una parte de él no quisiera abrir esa caja. «Sé que mi madre forzó a mi tía Mariela a usarlo», admitió. «La presionó tanto que mi tío casi canceló la boda.
Mi abuela también quería que todas las mujeres lo usaran, pero, no sé, siempre pensé que eran exageraciones, tradiciones absurdas. No imaginé que pudiera llegar a esto. ¿Qué pasó con ellas?, pregunté, con el corazón acelerado. Elías miró la carretera sin parpadear. Sus matrimonios fueron infelices, dijo, con voz apagada. Mi tía Mariela se divorció. Mi abuela vivió toda su vida triste. Mi prima Clara, bueno, ella nunca habla de su boda. Nunca habla del vestido tampoco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un patrón. Uno silencioso. Uno que nadie había querido ver. O que todos habían preferido ignorar. ¿Y tu padre?, pregunté, de pronto consciente de que nunca lo había conocido. Elías tensó la mandíbula. Mi padre dejó a mi madre cuando yo tenía 10 años, dijo, sin mirarme. Mi madre siempre dijo que fue porque él no podía cargar con el legado. Nunca supe qué significaba eso. Pero ahora nos miramos por un segundo, los dos pensando lo mismo. Los dos aterrados por haber llegado a esa conclusión. Ella intentaba sostener algo que nadie más quería cargar. Y ahora quería que yo lo sostuviera. Cuando llegamos a nuestro apartamento, Elías insistió en que subiera primero, mientras él revisaba si todo estaba en orden. Nunca lo había visto así, protector, alerta, como si su madre fuera un peligro real. Entré con el vestido entre los brazos y lo dejé en el sillón con cuidado. No quería ni mirarlo. Me daba miedo pensar en lo que significaba ahora. Me daba miedo imaginar que, de alguna forma, ya estaba marcado por ella. Elías entró después, cerró y puso el seguro 2 veces. Voy a llamar a mi madre mañana, dijo. No hoy, no así. Necesito pensar qué decirle. Necesito entender esto primero. Yo asentí, aunque algo dentro de mí dudaba que una conversación pudiera cambiar algo. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un mensaje, sin número, sin nombre, solo una frase. El vestido antiguo ya está en camino. Sentí que los pulmones se me cerraban. Elías vio mi rostro y me quitó el teléfono de las manos. ¿Qué pasó?, le mostré el mensaje. Él lo leyó y maldijo entre dientes. Luego empezó a caminar de un lado a otro, como si buscara una solución que no existía. No va a parar, dije en voz baja. No importa cuánto nos alejemos, no importa cuánto le digas, no importa lo que yo haga. Ella cree que esto es destino. Elías se detuvo. Me miró, sus ojos tenían miedo y tristeza, pero también algo más, una decisión. Entonces vamos a adelantarnos, dijo. ¿Qué? Se acercó, tomó mis manos y respiró hondo. Vamos a casarnos mañana, Aurora, antes de que ella pueda interferir, antes de que pueda encontrar otra forma de acercarse, antes de que ese vestido llegue aquí. Sentí que el corazón se me detenía. Mañana, tan súbito, tan urgente, tan necesario. ¿Estás seguro?, pregunté temblando. Sí, respondió, con una certeza que me sostuvo. Nos casamos mañana, y nadie, ni siquiera mi madre, podrá decidir por nosotros. Lo abracé, sintiendo por primera vez en días una chispa de esperanza, una salida, una elección que era realmente mía. Pero esa esperanza solo duró unos segundos, porque entonces alguien golpeó la puerta. No un golpe fuerte, no un golpe violento, un golpe suave, delicado, rítmico, como quien toca una puerta que ya sabe que será abierta. Elías y yo nos quedamos en silencio absoluto. Otro golpe, 3 toques lentos. Luego, silencio. Elías se acercó con cautela, miró por la mirilla, y su rostro se volvió blanco. ¿Quién es?, pregunté, sintiendo que mis rodillas flaqueaban. Él tragó saliva, sus labios temblaron. Es mi madre. Sentí un frío profundo, antiguo, subir por mi columna como una mano invisible. Ella había llegado antes que el vestido. Elías no abrió la puerta de inmediato. Se quedó allí, con la mano suspendida sobre el picaporte, como si estuviera atrapado entre 2 instintos, protegerme
y enfrentar a la mujer que lo había criado. Yo me acerqué despacio, sintiendo cómo el aire en la sala se volvía más pesado con cada respiración. El silencio del pasillo era absoluto, demasiado absoluto, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. «¿Qué quiere?», gritó Elías sin abrir. Su voz sonó tensa, quebrada. No era enojo, era miedo. Del otro lado, la voz de su madre llegó suave, demasiado suave. «Solo quiero hablar». Ese «solo» tenía filo, ese «hablar» tenía forma de trampa. Elías apretó la mandíbula y retrocedió un paso de la puerta. Se volvió hacia mí, y en su mirada pude leerlo todo. La culpa, el conflicto, el terror creciente de aceptar quién era realmente su madre. «No le abras», susurré. «No hoy, no así». Pero antes de que pudiera decir algo más, 3 golpecitos suaves sonaron en la madera. El mismo ritmo, el mismo patrón, el toque de alguien que no teme no ser recibido, porque está convencida de que tarde o temprano abrirán. Elías respiró hondo. «Mamá, no es buen momento. Aurora y yo necesitamos espacio. Necesitamos... ¡Abre!». Elías interrumpió ella, con una firmeza tan fría que sentí que la temperatura de la habitación bajaba. «No estoy aquí para ti, estoy aquí por ella». Mi corazón dio un vuelco. «No la abras», repetí, más fuerte esta vez. Él me tomó las manos. Sus dedos temblaban. «Tengo que hacerlo», murmuró. «No puedo dejar que esto escale. No puedo dejar que ella pierda la cabeza». Yo quería decir que ya lo había hecho, que había cruzado una línea invisible hacía mucho tiempo, pero no tuve la oportunidad, porque la perilla de la puerta se movió sola, muy lentamente, muy despacio, girando, como si una mano invisible la controlara. Elías dio un salto hacia atrás. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. El seguro estaba puesto. Habíamos escuchado cómo Elías lo cerraba 2 veces, pero aún así, la perilla giró. La puerta no se abrió, pero su mensaje fue claro. Doña Inés no necesitaba nuestra autorización. Elías corrió y puso la cadena de seguridad, además del seguro. Su respiración era errática. La mía también. «No le abras», dije una vez más, como si repetirlo pudiera hacer más alto el muro entre nosotras y ella. El pasillo volvió al silencio. Y entonces su voz resonó otra vez, esta vez diferente, más profunda, más cargada de algo antiguo. «El vestido ya está en camino», dijo. «No puedes detener lo que ya está escrito». Elías apretó los ojos, como si quisiera desaparecer en ese momento. «Mamá, basta, no te metas en nuestra vida, no puedes controlar esto». Hubo una pausa, un silencio denso, luego 3 palabras pronunciadas con una ternura helada. «No lo controlas tú». Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Esa frase no era solo una respuesta. Era una verdad que ella había estado repitiendo de diferentes maneras desde el principio. No lo controlaba yo, no lo controlaba Elías, ella o lo que fuera que representaba ese vestido. Ya había decidido. De pronto, escuchamos pasos alejándose, lentos, impecables, seguros, pero no eran pasos de derrota. Eran pasos de alguien que sabe que no necesita insistir. Eran pasos de alguien que espera. Eran pasos de alguien que ya ganó. Elías esperó un minuto más antes de acercarse a la mirilla. Miró. Nadie. Se fue, dijo, aunque no sonaba aliviado. Por ahora. Yo sabía que esa última parte no era un añadido casual. Era una constatación. No lo había intentado todo. Apenas había comenzado. Decidimos no separarnos el resto del día. Elías apagó su celular para evitar más mensajes, más llamadas, más irrupciones. Yo hice lo mismo. Cerramos cortinas, apagamos luces. El apartamento se sintió, por primera vez desde que lo habitábamos, como un refugio improvisado, una cueva temporal, un lugar donde el mundo exterior no podía entrar. O al menos, eso intentábamos creer. Me duché para despejar mi mente,
pero cuando salí, algo me hizo detenerme. Un olor. No era el aroma a jabón ni a toallas limpias. Era jazmín, el perfume de mi suegra, el mismo aroma que había sentido en mi propia casa aquella vez cuando pensé que había llegado temprano. Elías, susurré, ¿usaste? No, dijo desde la cocina. No he usado nada. El olor se intensificó. Salí del baño y caminé hacia el pasillo. Elías levantó la cabeza, confundido. ¿Qué pasa? ¿Hueles eso? Él aspiró. Su rostro se tensó. Es el perfume de mi madre. El corazón me latió con tanta fuerza que sentí que iba a romperme las costillas. Elías, susurré. ¿Revisaste todas las ventanas cuando llegamos? Sí, respondió rápidamente. Estaban cerradas. Todas, pero algo no encajaba. El olor venía del dormitorio. Mi garganta se cerró. Apreté la mano de Elías y caminamos hacia la habitación con pasos lentos. No quería entrar. No quería ver lo que existía allí. Pero la necesidad de saber pesaba más que el miedo. Abrí la puerta del dormitorio y ahí estaba, otra caja blanca, con un lazo color hueso. Exactamente igual a la que había traído el velo, solo que esta vez era más grande, mucho más grande. Elías soltó un susurro ahogado. Yo no pude ni respirar. Me acerqué, temblando. No quería tocarla, pero sabía que tenía que hacerlo. Levanté la tapa. El aire se volvió más frío. El olor a jazmín se intensificó. Dentro de la caja había tela, no la de mi vestido, no la del velo. Era la tela amarillenta, la tela antigua, la tela del vestido que había visto en la habitación secreta, el vestido antiguo, doblado con una precisión casi ceremonial, y encima una nota. La tomé. La letra era perfecta, redondeada, firme. No prepares nada para mañana. Ya está preparado para ti. Sentí que el suelo desaparecía. Elías se acercó y leyó la nota. Después se quedó quieto, inmóvil, como si su mente hubiera dejado de funcionar por completo. Aurora, murmuró con la voz hecha pedazos. Tenemos que irnos. Ahora mismo. ¿A dónde? Pregunté. ¿Cómo? ¿Y si ella nos sigue? ¿Y sí? Elías me tomó la cara entre las manos. A donde sea. Pero no podemos quedarnos aquí. Y justo cuando íbamos a cerrar la caja para salir corriendo del apartamento, alguien apagó la luz. No fuimos nosotros. No fue la caja. No fue el interruptor. La luz simplemente murió. El cuarto quedó en completa oscuridad. Y desde el pasillo, muy cerca, demasiado cerca, 3 golpecitos suaves. Los mismos 3. El mismo ritmo. Ella nunca se había ido. Solo estaba esperando. Los 3 golpecitos resonaron en la oscuridad como si el apartamento entero hubiera inhalado y dejado de exhalar. No eran fuertes, no eran violentos, eran íntimos, como si la persona del otro lado de esa oscuridad supiera exactamente cómo atravesar el silencio, cómo desgarrarlo sin hacer ruido. Elías tomó mi brazo con fuerza. Podía sentir que estaba temblando tanto como yo. No sabíamos dónde estaba. No sabíamos si venía del pasillo, de la puerta de entrada o de dentro de la misma habitación. Elías, susurré apenas. ¿Dónde está tu teléfono? En la cocina, dijo, tragando saliva. La luz seguía sin volver. El aire era espeso, húmedo, como si alguien estuviera respirando con nosotros y no pudiéramos verla. Golpecitos, esta vez más cerca. No pude contener un jadeo. No abras la puerta, susurré, porque era lo único que mi mente podía repetir para no romperse. Elías tanteó a oscuras hasta encontrar mi mano. Avanzamos lentamente hacia la entrada del dormitorio, con los pies arrastrándose sobre el suelo, temiendo pisar algo o a alguien. Cuando llegamos al pasillo, la oscuridad parecía más densa, como si algo la hubiera tragado. No había ruido, ni tráfico afuera, ni voces del edificio. Nada. Un silencio anormal, absoluto, que no pertenecía a un lugar habitado.
Elías extendió la mano hacia la pared, buscando el interruptor del pasillo. Lo accionó. Nada. Accionó otro. Nada. Se fue toda la luz, dijo él, con la voz apenas contenida. Toda. Pero yo sabía que no era un apagón normal. El olor a jazmín se hizo más fuerte, tan intenso que casi me ardían los ojos. No podía ver nada, pero podía sentir algo moviéndose cerca. Una presencia, una sombra densa que no necesitaba luz para existir. «Vamos a la puerta», susurré. «Tenemos que salir de aquí». Elías asintió, aunque sabía que ninguno de los dos estaba convencido de que llegaríamos allí sin encontrar algo en el camino. Avanzamos despacio, tanteando las paredes, avanzando paso a paso en una oscuridad que parecía viva. Y entonces, antes de que pudiéramos llegar a la mitad del pasillo, un murmullo, bajito, femenino, apenas audible, como un canto o una respiración. Me paralicé. Elías también. El murmullo venía del salón, del lugar donde habíamos dejado la caja. «Aurora», susurró Elías. «No mires, solo sigue caminando». Pero no pude. No podía moverme. El murmullo se hizo más claro, más nítido. Una voz que no era de este tiempo. Una voz antigua. Una voz que parecía hecha de polvo y memorias. Y decía mi nombre. «Aurora». No lo gritó, no lo susurró. Lo pronunció, con la misma exactitud con la que alguien talla un anillo que sabe que encajará. Sentí que mis rodillas iban a ceder. «¡Corre!», gritó de pronto Elías, agarrándome de la muñeca. El instinto tomó control. Corrimos a ciegas, golpeándonos con las paredes, casi cayendo varias veces. Sentí la alfombra, el borde de la mesa, el marco de un cuadro. Corrimos como si detrás de nosotros hubiera fuego. Llegamos a la puerta de entrada. Elías tanteó desesperado la cerradura. Tiró del seguro, jaló la cadena, giró la perilla. La puerta no se movió. «No, no, no». Elías tiró con fuerza, con desesperación, pero era como empujar una montaña. «Se trabó. Aurora está trabada desde afuera». Y entonces lo escuchamos. Pasos, lentos, marcados, elegantes, no hacia la puerta, no desde el pasillo, desde dentro del apartamento, desde la oscuridad profunda del salón. El olor a jazmín se volvió insoportable. Elías volvió a tirar de la puerta hasta que sus dedos se pusieron rojos. «¡Aurora! ¡Corre!», gritó. «¿Pero correr a dónde?». Las ventanas eran pequeñas, con rejas. El balcón daba a una calle estrecha. El apartamento era un laberinto. Los pasos seguían acercándose. No eran rápidos, eran seguros. De alguien que no necesitaba apresurarse para atraparnos. Entonces, desde la oscuridad, la voz volvió a hablar. Pero esta vez no dijo mi nombre. Dijo: «Ya es hora». Elías dio media vuelta, poniéndose entre la voz y yo. «¡Déjala en paz! ¡Déjala!», gritó con una valentía que me rompió el corazón. Yo estaba paralizada. Mis piernas no respondían. Mi garganta no emitía sonido. Los pasos se detuvieron. Podía sentirla allí, a 1 metro, a centímetros, tan cerca que podría haber tocado mi mejilla sin que yo la viera. Y entonces la luz volvió. No progresivamente, no parpadeando. Regresó de golpe, iluminando cada rincón con una violencia blanca que me hizo cerrar los ojos. Elías se giró. Yo también. El salón estaba vacío. No había nadie. No había sombra. No había figura. Solo la caja abierta sobre la mesa. Y el vestido antiguo, que ya no estaba doblado. Estaba extendido, vertical, como si alguien invisible lo sostuviera. Las mangas colgaban como brazos. La falda parecía respirar. El encaje vibraba. Y sobre el sillón donde yo había dejado mi vestido, el mío, el real, el que me pertenecía, había una prenda blanca arrugada. Mi vestido, destrozado, totalmente rasgado, y encima de ello, un alfiler antiguo, el mismo del maniquí. Elías dio un paso atrás, horrorizado. «Aurora, ese vestido se está moviendo». Yo no quería mirar,
No quería creerlo, pero lo vi. El vestido antiguo se mecía, despacito, como si alguien estuviera respirando dentro, como si alguien estuviera esperando que yo me acercara. Elías me tomó del brazo para jalarme hacia atrás, pero la voz, esa voz imposible, volvió a hablar, justo detrás de mi oído. «¡Póntelo!», grité. Grité como si mi alma estuviera ardiendo. El vestido cayó al suelo, pero no dejó de moverse. Elías me arrastró hacia la puerta nuevamente. Esta vez, la perilla cedió. La puerta se abrió de golpe como si alguien detrás la hubiera empujado con fuerza. Corrimos escaleras abajo, sin mirar atrás, sin detenernos, sin respirar. Cuando llegamos a la calle, el aire nocturno me golpeó como un balde de agua helada. Elías me miró, trastornado, destruido. «Aurora», susurró. Eso no era mi madre, y yo lo supe también, porque cuando escuché esa voz detrás de mí, no estaba escuchando a una mujer, estaba escuchando a todas las mujeres de antes, y querían que yo me convirtiera en una más. Corrimos por la calle como si algo invisible viniera detrás de nosotros. No volteamos. No queríamos confirmar qué podría haber salido también por esa puerta. Solo corrimos, descalzos, desordenados, con el aire frío de la madrugada golpeándonos el rostro. Elías me sostenía de la mano con tanta fuerza que sentía que sus dedos me estaban marcando la piel. La ciudad estaba extrañamente silenciosa. Eran casi las 3 de la mañana y no se escuchaban autos, ni voces, ni televisores encendidos en los edificios cercanos. Solo nuestros pasos, solo nuestra respiración, solo el eco de lo que intentábamos dejar atrás. 3 cuadras después, Elías se detuvo, doblándose sobre las rodillas para respirar. «Aurora», jadeó. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?». Negué, aunque no sabía siquiera si estaba diciendo la verdad. Sentía mi cuerpo entero temblar, pero no sabía si era por miedo, por agotamiento, o porque aún podía sentir el aliento de aquella voz en mi nuca. «¿Qué haremos?», pregunté, mirando hacia la oscuridad de la calle, como si en cualquier momento el vestido pudiera aparecer flotando, arrastrándose, buscándonos. Elías se pasó las manos por el cabello, desesperado. «No podemos volver a casa», dijo. «No podemos volver con mi madre. No podemos quedarnos en la calle. Aurora, no tenemos dónde escondernos». Tenía razón. Cualquier lugar que yo había considerado seguro ya no lo era. Ella había entrado. Ella había llegado antes. Ella había estado más cerca de lo que jamás imaginé. Entonces recordé algo. Algo pequeño, algo que podría ayudarnos por unas horas. La casa de Leticia, dije. La costurera. Ella vive a 10 minutos de aquí. Es lo suficientemente lejos para que tu madre no piense en buscarme allí. Elías asintió. «Vamos, no tenemos otra opción». Caminamos rápido, sin detenernos, aunque cada sombra que cruzábamos parecía moverse. Cada poste de luz parpadeaba como si estuviera avisándonos de algo. Cada ruido mínimo me hacía sobresaltarme. Cuando por fin llegamos al edificio de Leticia, toqué la puerta con urgencia. No esperaba que abriera. Eran casi las 4 de la mañana. Pero después de un minuto, una luz se encendió dentro. Leticia abrió apenas, con una bata de dormir y el cabello atado de forma improvisada. «¿Aurora? Elías? ¿Qué? Dios mío, ¿qué les pasó? Están pálidos». No quería contarlo ahí, en la puerta, donde la noche podía escucharnos. «Por favor», dije, «podemos entrar». Ella no preguntó más. Abrió la puerta de inmediato y nos dejó pasar. Cerró con llave y puso la cadena. Luego nos guió a la sala, donde encendió una lámpara cálida que nos hizo sentir, por un momento, en un lugar humano otra vez. «¿Qué pasó?», preguntó, con verdadera preocupación. Elías hablaba fragmentado. Yo también. Entre los dos, pintamos apenas un borrador de lo que habíamos vivido. No mencionamos el vestido moviéndose. No mencionamos la voz hablándome al oído.
No mencionamos la oscuridad que parecía viva en nuestro apartamento, pero aún así, Leticia entendió demasiado. «Tu suegra ha llegado demasiado lejos», dijo, con una seriedad que pocas veces le había visto. «Aurora, yo sabía que ella era intensa, pero esto no es normal». Me miró de una forma que me hizo sentir vista, como si ella entendiera algo que yo aún no lograba descifrar. «Aurora, ¿te dijo algo más?», preguntó. «¿Algo sobre otras mujeres de la familia?». Mi corazón se encogió. «Sí», susurré. Me mostró fotos. Todas estaban usando el mismo vestido. Todas parecían vacías, como si ya no fueran ellas. Leticia se mordió el labio, nerviosa. «Mi abuela era amiga de una mujer de los Montalvo», dijo lentamente. «Recuerdo que hablaba de una tradición, pero no como una celebración. Lo hablaba como una carga, una promesa que ninguna quería, pero todas tenían que cumplir». Elías palideció. «No puede ser», murmuró. «¿Qué clase de tradición hace eso?». Leticia negó con la cabeza. «Una que nunca debió sobrevivir al tiempo». Yo me abracé los brazos. De pronto, el aire en la sala parecía demasiado ligero, como si el mundo real fuera apenas una capa muy fina sobre algo más profundo. «Leticia», dije, «¿puedo dejar el vestido aquí? El mío. Lo destruyó, pero necesito que esté lejos de mí, de ella». Ella asintió sin dudar. «Claro, déjalo aquí. Nada malo te pasará si estás conmigo». Pero mientras decía esas palabras, una sombra cruzó por detrás de ella. No una sombra humana, una sombra larga, delgada, como una tela que ondeaba. Me levanté de golpe. «¿Viste eso?», pregunté. Elías también se puso de pie. Leticia se giró. No había nada. El silencio se tragó el aire de la sala. «No estamos seguros aquí», dijo Elías en voz baja. «Si ese vestido... si eso nos pudo encontrar en nuestro apartamento, podrá encontrarnos aquí también». Leticia apretó los labios. Parecía debatirse entre miedo y determinación. «Entonces tengo una idea», dijo de repente. «Una loca. Pero quizá funcione». Nos miró a los dos con un brillo extraño en los ojos. «Si ese vestido te busca, Aurora, es porque cree que tú le perteneces. Pero ¿qué pasaría si tú decides romper el hilo que te une a él? ¿Si decides enfrentarlo? No tu suegra, no la tradición, no las mujeres de antes», me señaló a mí, «solo a mí. Tú». Sentí un escalofrío. Elías negó de inmediato. «No, no la voy a exponer a eso». Pero Leticia insistió. «No estoy hablando de supersticiones. Estoy hablando de enfrentar su miedo, de romper la narrativa que tu suegra está construyendo sobre ella. Las tradiciones familiares mueren cuando alguien se niega a repetirlas». Yo escuchaba, pero había algo más, una sensación, un tirón, como si alguien o algo supiera exactamente dónde estaba, como si lo invisible estuviera acercándose, a pasos lentos, a pasos seguros, a pasos inevitables. El olor a jazmín entró por la ventana cerrada. Elías se tensó. Leticia dio un paso atrás. Y yo entendí. «Ella ya sabe que estoy aquí», susurré. «No importa a dónde vaya, no se detendrá». Elías me tomó del rostro. «Aurora, no voy a dejar que nadie te quite nada, ni tu nombre, ni tu decisión, ni tu vida». Pero antes de que pudiera responder, 3 golpecitos suaves resonaron en la puerta de Leticia. Los mismos 3, el mismo ritmo, la misma firma, esta vez sin pausa, sin susurros, sin oscuridad. Un mensaje claro. Había llegado. No el vestido, no la tradición, ella. Los 3 golpecitos volvieron a sonar, esta vez más nítidos, más definidos, como si la madera de la puerta hubiera sido afinada especialmente para ellos, para ese ritmo, para esa cadencia que no pertenecía a nadie vivo. Leticia se llevó la mano a la boca y retrocedió hasta chocar con la mesa. Elías se colocó frente a mí, como un escudo, como si pudiera detener algo que no entendíamos. «No abras», dijo Leticia con un susurro quebrado. «No pienso hacerlo.
respondió Elías, aunque su voz traicionó un temblor. Los golpes se repitieron. 3, separados, pausados, controlados. Golpes de alguien que sabía que no necesitaba fuerza. Golpes de alguien que sabía que iban a escucharla. Yo sentí el tirón otra vez, ese extraño llamado que no venía de afuera, sino de dentro, como si una parte antigua, enterrada, desconocida, despertara cada vez que ese sonido aparecía, como si una voz que no era mía reconociera la presencia al otro lado de la puerta. Sentí náuseas, sentí frío, sentí memoria, pero no mía, no de mi vida, de ellas. Leticia rompió el silencio. «Aurora, no te acerques», pidió. «No la escuches, no respondas, no te muevas». Elías puso una mano en mi cintura, asegurándose de que no diera un solo paso sin él. Pero entonces la puerta respiró. No se abrió, no tembló. Respiró. La madera se movió hacia adentro, como si un pecho invisible inhalara profundamente detrás de ella. Leticia gritó muy bajito, llevándose las manos al rostro. Elías retrocedió un paso, arrastrándome con él. La casa entera se volvió un susurro. Los muebles crujieron. Las luces parpadearon. El aire se volvió espeso, cargado, casi líquido. Y entonces la voz habló. No del otro lado, no desde afuera, desde adentro, desde el pasillo, desde detrás de Leticia, desde un rincón que había estado vacío hacía un instante. «Aurora, abre». Leticia dio un salto hacia un lado, aterrorizada. Elías se tensó como si su cuerpo entero estuviera listo para romperse antes que soltarme. ¿Y yo? Yo me quedé congelada. La voz no era humana, no por el tono, sino por su peso. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, como si cada mujer del retrato que había visto en la casa de doña Inés estuviera diciendo mi nombre en un coro antiguo, un eco de siglos. No era doña Inés sola, nunca lo había sido. Era algo más, algo que ella había heredado, alimentado, permitido, algo que ahora me había elegido. «No abras esa puerta», susurró Leticia, con lágrimas en los ojos. «No importa lo que escuches, no importa quién la diga». Pero la voz volvió a hablar. Más, cerca. «No tienes por qué correr, es tuyo, siempre ha sido tuyo». Elías apretó mi brazo. «No les escuches, no es real. No es real, Aurora. Nada de esto es real». Pero lo era, lo sabía. Mi cuerpo lo sabía. Ese tirón en el pecho, esa sensación de reconocimiento, era real. «Aurora», insistió la voz, «déjalos ir, solo tú importas». Leticia dio un paso adelante, armándose de valor que no sabía que tenía. «No tiene poder sobre ella», gritó, «no puede obligarla». La risa que respondió fue un susurro arrancado de un ataúd. «Ya lo hice». El corazón se me paralizó. La luz de la sala se apagó, de golpe, sin aviso. Leticia gritó. Elías me abrazó contra su pecho. Todo quedó en una oscuridad espesa y total. Y en esa oscuridad escuchamos un sonido que nos heló la sangre, tela arrastrándose por el suelo, arrastrándose hacia nosotros, lenta, inevitable, humana en su ritmo, inhumana en su origen. Elías me jaló hacia un rincón, como si pudiéramos escondernos. Leticia se acercó a nosotros, tropezando con una silla, casi cayendo. No se veía ni un centímetro delante de nuestros ojos. El sonido de la tela se hizo más fuerte, más cercano. Arrastrar, 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 hasta que se detuvo justo frente a nosotros. La luz regresó, no con suavidad, no con parpadeos, se encendió violentamente, iluminando la escena que jamás olvidaré. El vestido antiguo estaba de pie frente a nosotros, no colgado, no sostenido, de pie, como si alguien lo llevara puesto, pero no había nadie dentro. La tela marcaba la silueta de un torso inexistente. Las mangas colgaban como brazos, la falda ondulaba como si respirara, y encima del corsé había un cordón suelto, un cordón
que empezó a moverse solo, subió lentamente hacia mí, como un dedo que señala, como un lazo que invita, como un mandato. Elías se interpuso entre el vestido y yo. ¡No!, gritó. ¡No la toques! El cordón se detuvo y luego golpeó a Elías. No como un látigo, no como un empujón, como una mano invisible empujándolo con una fuerza brutal. Elías cayó hacia atrás, golpeando la pared. Leticia corrió a ayudarlo. Yo me moví hacia él, pero entonces el vestido dio un paso hacia mí. ¡Un solo paso! Yo grité. Elías intentó levantarse. Leticia empezó a rezar en voz baja, y el vestido habló, no con voz propia, con la voz de todas ellas. «Te estamos esperando». Sentí algo romperse dentro de mí. Un hilo, una resistencia, una parte que se negaba, otra que cedía. Elías logró ponerse en pie, sangrando del labio. «¡No la vas a tomar!», rugió. «¡No la vas a tomar!». El vestido se giró hacia él, lentamente, y entonces se desplomó al suelo, como si hubiera soltado el aire, como si alguien hubiera soltado los hilos que lo sostenían. La habitación quedó en silencio total, sin sonido, sin perfume, sin movimiento. El vestido había caído, pero no estaba muerto. Lo supe cuando Leticia, temblando, señaló el suelo con un dedo. Entre los pliegues del vestido había un papel, una nota. Elías la tomó con manos temblorosas. Me la entregó. La letra era perfectamente reconocible. «Mañana al amanecer, estés donde estés». Solté la nota. Dejé de respirar. Amanecer. Significaba hoy. Faltaban apenas 3 horas. Elías me tomó en brazos. «Aurora, vámonos, ahora». Y mientras salíamos, casi arrastrados del departamento de Leticia, dejando atrás la sombra del vestido, yo lo supe. No estaba corriendo de una tradición, ni de una mujer. Estaba corriendo de un destino. Uno que no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Salimos del edificio de Leticia casi corriendo, como si los muros pudieran cerrarse detrás de nosotros y tragarnos. Elías me sujetaba de la mano con una fuerza frenética, desesperada, pero yo apenas podía sentirlo. Mi cuerpo estaba en shock, mi mente atrapada en una paradoja. Quería huir, pero al mismo tiempo sentía un hilo invisible tirando de mí hacia atrás, como si algo no quisiera que me alejara demasiado. El aire de la madrugada estaba helado. No había movimiento en las calles, ni autos, ni murmullos, ni luces prendidas. Todo estaba suspendido. Una quietud tan profunda que parecía la antesala de algo. «Tenemos que alejarnos de aquí», dijo Elías, mirando alrededor, escaneando cada sombra. «Lo más lejos posible». «¿A dónde iremos?», pregunté, sintiendo que cada palabra que pronunciaba dejaba una estela en el aire. «A cualquier sitio donde no nos encuentren. Al hotel más lejano, a otra ciudad, no sé. Pero no podemos quedarnos en este barrio, ni en ningún lugar donde ella sepa que podrías ir. No importa a dónde vaya, no se detendrá». Mi propia voz, repitiendo esa verdad desde horas antes. Elías jaló las llaves del coche del bolsillo y me guió hacia donde lo había estacionado en la calle. Todo parecía normal, demasiado normal. Un coche estacionado bajo una farola, el asiento con una chaqueta que él había dejado antes, los espejos intactos. Pero cuando Elías abrió la puerta del conductor, se detuvo en seco. Yo también. El olor a jazmín salió del interior del coche como una bocanada de aire atrapado, como si alguien o algo hubiese estado ahí, respirando, esperando. Elías retrocedió un paso. «No», susurró, como si hubiera visto un fantasma. Me acerqué lentamente, con el corazón galopando en mi pecho. Allí, en el asiento del pasajero donde yo debería sentarme, había un objeto, dobladito, perfecto, colocado con precisión quirúrgica. Una manga, no del vestido antiguo, no del vestido viejo, de mi vestido, el destrozado, el que había quedado hecho jirones después de caer. Una sola manga,
limpia, planchada, casi restaurada, acompañada de un papel. Elías lo tomó antes de que yo pudiera. Leyó y se puso pálido como el mármol. ¿Qué dice? Pregunté con miedo a escucharlo. Él tragó saliva. Me miró como si fuera a quebrarse. Dice, respiró hondo. ¡No! Y corras más. Ya te tengo. Sentí un frío antinatural recorrerme la columna. Un frío que no venía de afuera. Venía de dentro, como si una parte enterrada en mí reconociera esas palabras. No puede ser ella, susurré. No puede estar en todas partes a la vez. Elías negó con la cabeza. No es mamá. Esto no es humano, Aurora. No lo ha sido desde el principio. Miré la manga sobre el asiento. El encaje estaba intacto. El tul estaba nuevo. Era imposible. Tenemos que quemarlo, dije de pronto. El vestido antiguo. Todo. Cualquier parte de él. Cualquier cosa que lo vincule conmigo. Elías asintió, aferrándose a esa idea como si fuera la primera cuerda de salvación. Sí, si lo destruimos, quizás termine. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la farola sobre el coche parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se apagó. La calle entera quedó a oscuras. No una oscuridad normal, una oscuridad espesa, absoluta, sin sombras. «Aurora», murmuró Elías, «no te sueltes, pase lo que pase, no te sueltes». Yo asentí, aunque apenas podía moverme. Fue entonces cuando escuchamos un sonido detrás de nosotros, leve, pero inconfundible, el arrastre de tela. «No», susurré, «no aquí, no ahora». El sonido se acercó. Más, más. Mi respiración se volvió un hilo. Elías me apretó contra él, retrocediendo lentamente hacia la puerta del coche, como si entrar pudiera salvarnos, aunque sabíamos que el olor a jazmín ya había estado dentro. Y entonces, justo detrás de mí, una voz, no un susurro, no un eco, una frase completa. «No puedes huir de tu lugar». Me di vuelta de golpe. Nada, nadie. Elías tiró de mí, desesperado. «Aurora, entra al coche. El coche está marcado», grité. «Ella ya estuvo dentro. Aún así es mejor que la calle. ¡Rápido!». Abrimos las puertas y nos metimos, cerrándolas de un portazo. Elías giró la llave. El motor ronroneó. Las luces internas parpadearon. Y de pronto, el estéreo apagado, sin batería, sin razón para encenderse, se activó. Un audio, antiguo, distorsionado, una grabación. Era el sonido de un vestido moviéndose. «¡Apaga eso!», grité. Elías golpeó el tablero. El estéreo se apagó, pero el sonido siguió, en los parlantes, en los asientos, en mis oídos, en mi cabeza. Tela arrastrándose, tela moviéndose, tela respirando. Elías pisó el acelerador. El coche avanzó. Rápido, pero el sonido se hizo más intenso, más fuerte, como si el vestido estuviera dentro del coche, con nosotros. Yo grité, Elías también. El olor a jazmín llenó todo el interior. Miré por el retrovisor y lo vi, en el asiento trasero, el vestido antiguo. Elías frenó tan fuerte que casi salimos volando hacia adelante. El coche se cruzó en la calle. Las luces volvieron. La oscuridad se disipó. El asiento trasero estaba vacío. No había vestido, no había tela, no había nada, pero la caja blanca estaba ahí, con el vestido doblado dentro, esperando una nueva nota encima. Elías temblaba al abrirla. La lectura fue un puñal directo al corazón. «Amanecer, Capilla Montalvo, tu lugar te espera». Le arranqué la nota de las manos. La rompí. La tiré al piso del coche. «¡No voy a ir!», grité. «¡No voy a ir! ¡No, no!». Elías me abrazó mientras yo me despedazaba. Aurora susurró. «Es una trampa. Lo sé, pero también es una advertencia». Él me miró con ojos rotos. «No va a detenerse. No va a parar. No va a soltarte». Sentí mis lágrimas caer. «Entonces, ¿qué hacemos?». Él apretó mi rostro entre sus manos. «Si quiere que vayamos ahí, iremos, pero no a entregarte. Iremos para acabar con esto.
para romper lo que sea que no la deja morir. Era una locura, era imposible, pero también era la única salida. Yo asentí, no porque fuera valiente, sino porque ya no había dónde correr. Al amanecer, iríamos a la Capilla Montalvo, al lugar donde las mujeres de antes dejaron de ser ellas. El amanecer aún no había pintado el cielo, pero la oscuridad empezaba a diluirse en una penumbra azulada, mientras conducíamos por la carretera vacía rumbo a la Capilla Montalvo, un lugar del que yo nunca había escuchado, pero que estaba escrito con una precisión demasiado segura en aquella nota, como una dirección que no requería mapa, porque ya estaba marcada en algún lugar dentro de mí. El silencio en el coche era espeso. Elías mantenía ambas manos en el volante, tensas, blancas, frías. Yo miraba por la ventana, pero la carretera parecía no moverse, como si estuviéramos atrapados en un tramo interminable de nada. El mundo entero parecía sostener la respiración. «Aurora», dijo Elías finalmente, rompiendo el silencio. «Si en algún momento quieres volver, lo hacemos. Si quieres huir, nos alejamos. Si quieres, no sé, quemar todo, lo hacemos. No estás obligada a nada». Tragué saliva, manteniendo la mirada fija en el horizonte. «Pero sí lo estoy», respondí, con la voz baja. «No por ella, no por la tradición. Estoy obligada por esto, que me sigue. Si no lo enfrento hoy, me perseguirá toda la vida». Elías cerró los ojos por un segundo. «No quiero que hagas esto por miedo». «No lo hago por miedo», mentí. Pero él no lo corrigió. Quizá entendía que, aun siendo miedo, era la única opción. Seguimos en silencio unos minutos más. Cada tanto, un árbol muerto se dibujaba contra la penumbra. Más adelante, una verja oxidada. Y finalmente, un desvío sin señalización. Elías frenó. Según el GPS, Aquíes dijo, pero el camino no parecía llevar a ningún lugar. Un sendero de tierra, cubierto de hojas, que se perdía entre árboles viejos. Elías respiró hondo. ¿Estás lista? No lo estaba. Nadie podría estarlo, pero asentí. El sendero era estrecho. El coche avanzaba con dificultad mientras ramas secas golpeaban los costados. El sol empezaba a insinuarse, una línea tenue de luz en el extremo del cielo. Y entonces la vimos, la capilla. No era grande, no era hermosa, parecía abandonada. Piedras grises cubiertas de musgo, ventanas estrechas de vidrio roto, una cruz en la cúspide, torcida, como si se hubiera rendido ante el tiempo. El aire alrededor era más frío, como si el amanecer no hubiera llegado del todo hasta allí. «No entres sola», dijo Elías, deteniendo el coche. «No voy a hacerlo». Bajamos. El suelo estaba húmedo, como si hubiera llovido solo en ese lugar. Los árboles alrededor parecían inclinarse hacia la capilla, como testigos silenciosos de lo que allí pasaba. Al acercarnos, noté algo que me heló la sangre. La puerta estaba entreabierta, como si alguien nos esperara, como si alguien supiera exactamente a qué hora llegaríamos. Elías se colocó delante de mí. «Quédate detrás de mí», asentí, aunque el tirón en mi pecho se intensificaba con cada paso, como si alguien del interior me estuviera llamando. Empujamos la puerta. El interior estaba oscuro, pero no una oscuridad total. Había velas, decenas de ellas, colocadas en los bancos, en el piso, en el altar, todas encendidas. «¿Quién hizo esto?», murmuró Elías. Pero no necesitábamos preguntarlo, lo sabíamos. Doña Inés estaba de pie frente al altar. Llevaba el mismo vestido negro que había usado el primer día que la conocí. Su postura era erguida, impecable, como si hubiera estado esperándonos toda la noche. «¿Llegaron?», dijo con una sonrisa tenue. «Justo a tiempo». Elías avanzó con furia. «¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué quieres de nosotros?» Ella no lo miró a él, solo me miró a mí. «No quería que vinieran los dos», respondió.
Solo la necesitábamos a ella. No me hables como si no estuviera aquí. Elías gritó. No estoy hablándole a usted, hijo, respondió ella con voz suave. Estoy hablando al linaje. Mi respiración se volvió inestable. El tirón era más fuerte, más insistente, casi doloroso. La madre de Elías extendió un brazo hacia el altar, y allí, sobre una mesa de piedra, estaba el vestido antiguo, amarillento, pesado, respirando, sí, respirando. La tela se movía apenas, como si inhalara y exhalara con calma. Elías dio un paso atrás. No, susurró. No puede estar vivo. No está vivo, corrigió su madre. Está despierto. Sentí un mareo. Me sostuve de Elías. Él me abrazó. No la vas a tocar, dijo. No vas a acercarte ni un centímetro a ella. Doña Inés suspiró. No con tristeza, con paciencia. Elías, no entiendes. No es mi decisión. Nunca lo fue. El vestido la eligió a ella. No puedo detenerlo. Nadie puede. Esto es una locura, gritó él. Ella negó. No, es historia, es legado, es destino, es continuidad. Luego extendió su mano hacia mí nuevamente. Aurora, es hora de que ocupes tu lugar. Mi cuerpo comenzó a temblar. Mis piernas querían avanzar. Mis brazos querían moverse. Era como si una voluntad no mía empujara desde el interior, como si hubiera una cuerda atada a mi pecho que tiraba hacia adelante. Elías me sujetó. No vaya, susurró. Pero el tirón era insoportable. Una de las velas explotó de pronto. Elías casi cayó del susto. Yo grité. Doña Inés se mantuvo impasible, y entonces el vestido se levantó, lentamente, como si una mujer invisible se pusiera de pie dentro de él. Elías me abrazó con fuerza. No la toques, rugió. Pero el vestido avanzó un paso, solo uno. Nunca se había visto tan grande, tan pesado, tan inevitable. La voz se escuchó. No la de doña Inés, no la de las mujeres del pasado. Una voz muy clara, muy firme, muy mía. Déjame entrar. Yo me cubrí la boca. Elías me sujetó más fuerte. Aurora, susurró él, con los ojos llenos de pavor. Esa no eres tú. Y entonces el vestido se volvió hacia Elías. Rápido, brutal, como si hubiera oído una amenaza. Doña Inés levantó la mano. «¡No lo provoques!», gritó. «Demasiado tarde». El vestido se lanzó hacia él. Yo grité. Elías me apartó y cayó al suelo. Y mientras corría hacia él, el vestido se volvió hacia mí, como si hubiera tomado su decisión final, como si ya supiera cuál era su dueña.